Tenía solo 7 años, pero en sus ojos brillaba la luz de una mente que el mundo ignoraba. En una noche cualquiera, entró silenciosamente en un edificio vacío y resolvió un problema que ningún ingeniero había logrado. Su salida fue tan silenciosa como su entrada, pero el impacto de su acción resonó en todo el país. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Entre el bullicio de Ciudad de México, donde los rascacielos de Santa Fe se alzaban como gigantes de cristal y acero, existía una niña que para el mundo resultaba invisible. Lupita Hernández, con apenas 7 años, caminaba descalza por las calles de la gran metrópoli mexicana, llevando en sus pequeños pies las marcas de una infancia arrebatada por las circunstancias. Su historia comenzaba cada mañana bajo el mismo puente, donde había improvisado un refugio con cartones y plásticos que recogía de la basura. La pequeña había aprendido a moverse como una sombra entre la multitud. Nadie prestaba atención a esos ojos oscuros y profundos que observaban el mundo con una curiosidad voraz. Para sobrevivir, Lupita había desarrollado un instinto que la llevaba a encontrar comida donde otros solo veían desperdicios, y refugio donde otros únicamente percibían abandono. Cada amanecer, después de buscar algo para desayunar en los contenedores cercanos al mercado de la Merced, Lupita emprendía su verdadero viaje del día, llegar hasta la Biblioteca Vasconcelos. Aquel imponente edificio se había convertido en su verdadero hogar. Un santuario donde, entre estanterías flotantes y la luz que se filtraba por los enormes ventanales, encontraba el único lugar donde se sentía parte de algo. «Buenos días, Lupita», la saludaba discretamente doña Concepción, una de las bibliotecarias más antiguas del lugar. Era la única persona que notaba su presencia regular. Hoy llegaron libros nuevos de matemáticas. Lupita sonrió tímidamente. No necesitaba hablar mucho. Sus acciones lo decían todo. Se dirigió directamente hacia los ordenadores públicos, donde había aprendido sola a navegar por Internet. Nadie cuestionaba su presencia. Para los empleados era simplemente la niña que venía a hacer sus tareas escolares, aunque ninguno sabía que Lupita nunca había pisado una escuela. Entre algoritmos y fórmulas matemáticas, la pequeña había descubierto un mundo que le hablaba con claridad. Los números no la juzgaban por su ropa desgastada, ni por su cabello enmarañado. Las ecuaciones no se burlaban de su acento cuando intentaba leer en voz alta para practicar. La lógica computacional era un lenguaje universal que había decidido a aprender con la misma naturalidad con que otros niños aprendían a jugar. «¿Qué estudias hoy?», preguntó doña Concepción, dejando discretamente una manzana junto al teclado. «Redes neuronales», respondió Lupita, sin apartar la mirada de la pantalla donde complejos diagramas mostraban estructuras que parecían sobrepasar la comprensión de cualquier niño de su edad. La bibliotecaria asintió, sin saber exactamente qué significaba aquello, pero con la certeza de que aquella pequeña era extraordinaria. «No olvides comer algo», dijo antes de alejarse para atender a otros visitantes. Las horas pasaban como minutos, cuando Lupita estaba inmersa en su mundo de números y códigos. Para cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, había leído 3 artículos científicos sobre inteligencia artificial y resuelto problemas matemáticos que hubieran representado un desafío incluso para estudiantes universitarios. Aquella tarde de noviembre, un aguacero repentino azotó la ciudad. Lupita observó con preocupación cómo las calles se convertían en ríos. Su refugio bajo el puente estaría inundado. Necesitaba encontrar otro lugar para pasar la noche. «Vamos a cerrar, pequeña», anunció doña Concepción mientras comenzaba a apagar las computadoras. Lupita asintió, guardando en su desgastada mochila un cuaderno donde anotaba sus descubrimientos. Salió a enfrentar la lluvia, cubriéndose con un pedazo de plástico que siempre llevaba consigo para estas emergencias. El agua helada empapó sus pies descalzos mientras caminaba sin rumbo fijo, buscando algún lugar que ofreciera refugio. Fue
Entonces, cuando lo vio, un imponente edificio de cristal y acero en la zona de Polanco. Las letras Tecnomex brillaban en la fachada, parcialmente iluminadas a pesar de la hora. Lo que llamó su atención fue una puerta de servicio entreabierta. Un guardia había salido a fumar bajo un pequeño techo, dejando la entrada sin vigilancia. El tundus estómago de Lupita rugía. No había comido nada más que la manzana de Doña Concepción en todo el día. Impulsada por el hambre y la necesidad de escapar de la lluvia, se deslizó con la agilidad de un gato por la puerta, aprovechando un momento en que el guardia se distrajo con su teléfono. El interior del edificio era cálido y estaba casi desierto. Lupita subió sigilosamente por las escaleras de emergencia, guiada por un instinto que le decía dónde podría encontrar comida. 3 pisos más arriba, un pasillo iluminado tenuemente la condujo hasta una sala de conferencias. En la mesa central, restos de un evento corporativo, sándwiches a medio comer, frutas y botellas de agua. Para Lupita, aquello era un festín. Se acercó cautelosamente, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Tomó un sándwich y comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. La sensación de calidez y seguridad comenzó a invadirla mientras su pequeño cuerpo recuperaba fuerzas. Pero algo más captó su atención. En la pared opuesta, una enorme pizarra blanca estaba cubierta de ecuaciones, diagramas y gráficos. Lupita se acercó, olvidando momentáneamente el hambre. Sus ojos recorrieron ávidamente las fórmulas matemáticas que parecían contar una historia compleja. «Está mal», murmuró para sí misma, identificando inmediatamente un error en una de las ecuaciones principales. El parámetro debería ser variable, no constante. Sin pensarlo 2 veces, tomó un marcador negro y comenzó a corregir la fórmula. Una corrección llevó a otra, y otra más. Los minutos se convirtieron en horas mientras Lupita reescribía ecuaciones, redibujaba diagramas y reestructuraba completamente el planteamiento del problema. No era consciente de que aquella pizarra contenía el mayor desafío técnico que enfrentaba Tecnomex. Un sistema de inteligencia artificial que llevaba meses sin funcionar correctamente, consumiendo recursos millonarios sin resultados positivos. No sabía que los mejores ingenieros de la empresa habían fracasado en su intento por corregirlo. Para ella simplemente era un rompecabezas fascinante que necesitaba solución. Cerca de la medianoche, satisfecha con su trabajo, Lupita contempló la pizarra transformada. Donde antes había confusión, ahora existía claridad. Donde había errores, ahora brillaba la precisión matemática. El sistema que había rediseñado no solo corregiría los fallos anteriores, sino que funcionaría con una eficiencia nunca antes contemplada por los creadores originales. Tomó una manzana que había guardado para el final. Se acurrucó bajo la mesa de conferencias y, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormida. No podía imaginar que aquel acto aparentemente simple cambiaría no solo su destino, sino el de cientos de niños como ella. Afuera, la lluvia continuaba azotando Ciudad de México, mientras en un rincón de aquel edificio corporativo, una pequeña genio dormía sin saber que al amanecer su invisibilidad llegaría a su fin. El ingeniero Raúl Montero fue el primero en llegar a la oficina aquella mañana. Como líder del proyecto de inteligencia artificial de Tecnomex, llevaba semanas durmiendo apenas 4 horas diarias, obsesionado con resolver los problemas que amenazaban con hundir a la empresa. El sistema fallaba constantemente y los inversionistas comenzaban a perder la paciencia. La presentación final estaba programada para la próxima semana y el fracaso no era una opción. Al entrar en la sala de conferencias para revisar sus notas, Raúl se quedó paralizado. La pizarra que había dejado la noche anterior, llena de intentos fallidos y caminos sin salida, había sido completamente transformada. Tardó varios minutos en procesar lo que veía. Alguien había reestructurado todo el planteamiento del problema con una elegancia matemática que rozaba lo artístico. «Eduardo, Gabriela, vengan a ver esto», gritó incapaz de contener su asombro.
Eduardo Fuentes, director técnico, y Gabriela Ortiz, la programadora principal, acudieron de inmediato. Sus expresiones pasaron de la curiosidad al absoluto desconcierto. ¿Quién hizo esto?, preguntó Eduardo ajustándose las gafas para examinar más de cerca las ecuaciones. No lo sé, respondió Raúl. Estaba así cuando llegué. Gabriela se acercó a la pizarra, estudiando detenidamente cada sección. Esto es brillante. Ha convertido nuestro enfoque estático en uno dinámico, adaptativo. Miren cómo ha reconfigurado la arquitectura de la red neuronal. Los tres permanecieron en silencio, analizando la elegante solución que había aparecido de la nada. Fue Eduardo quien notó el pequeño bulto bajo la mesa. «Hay alguien ahí», susurró, señalando hacia donde Lupita dormía profundamente. Capítulo 2. Un destello en la oscuridad. Raúl, Eduardo y Gabriela se acercaron cautelosamente a la mesa. Cuando Eduardo se agachó para mirar, no pudo contener una exclamación de sorpresa. Allí, hecha un ovillo y abrazando su desgastada mochila, dormía una niña pequeña. Su ropa estaba sucia y raída, su cabello enmarañado, y sus pies descalzos mostraban las marcas de innumerables días, caminando sin protección por las calles. «Una niña», murmuró Gabriela, incapaz de relacionar a aquella pequeña figura con la brillante solución matemática que cubría la pizarra. «¿Crees que fue ella quien...?» Eduardo negó con la cabeza, incrédulo. «Imposible. Debe ser la hija de algún empleado de limpieza que se quedó aquí por accidente». «Revisemos las cámaras de seguridad», sugirió Raúl, aún desconcertado por lo que veía en la pizarra. «Necesitamos saber quién resolvió esto». Mientras Eduardo hacía una llamada a seguridad, Gabriela se acercó a la niña y se agachó junto a ella. Con delicadeza, tocó su hombro. Lupita despertó sobresaltada, sus grandes ojos oscuros abriéndose, con alarma y su cuerpo tensándose como un animal acorralado. En un instante, intentó escabullirse bajo la mesa hacia el otro lado. «Tranquila, pequeña», dijo Gabriela con voz suave. «No vamos a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?» Lupita permaneció en silencio, evaluando rápidamente sus opciones de escape. Sus ojos viajaron de Gabriela a Raúl, luego a Eduardo y finalmente a la puerta. «Me llamo Gabriela», continuó la ingeniera, manteniendo su distancia para no asustar más a la niña. «¿Tienes hambre? Podemos conseguirte algo de desayunar». La mención de comida pareció relajar ligeramente a Lupita. Después de un largo momento de silencio, respondió con voz apenas audible: «Lupita». Raúl regresó con una tableta en la mano. «Ya tengo acceso a las grabaciones de anoche. Vamos a ver qué pasó». Los tres adultos se reunieron alrededor de 1900 pin la pantalla, mientras Lupita permanecía bajo la mesa, observándolos con cautela. Las imágenes de seguridad mostraron claramente cómo la pequeña se deslizaba por la puerta de servicio, subía las escaleras, encontraba la sala de conferencias y tras comer algo, se acercaba a la pizarra. «No puede ser», murmuró Eduardo, mientras veían a la niña trabajar metódicamente en las ecuaciones durante horas, con una concentración y precisión que parecían imposibles para alguien de su edad. «Es ella», confirmó Gabriela, mirando a Lupita con una mezcla de asombro y admiración. «Ella resolvió nuestro problema». Lupita, que había estado observando la escena en silencio, finalmente se animó a salir de su escondite. Se acercó a la pizarra y señaló una sección específica. «El error estaba aquí», dijo con una claridad sorprendente para una niña tan pequeña. «Usaban una función lineal, donde debería ser exponencial, y los parámetros estaban invertidos. Además, el modelo de aprendizaje no podía adaptarse a nuevos datos porque lo habían configurado como estático». Los tres ingenieros la miraban boquiabiertos. No solo había identificado y corregido errores que ellos no habían podido ver después de meses de trabajo, sino que explicaba el problema con una precisión técnica impresionante. «Lupita», comenzó Raúl con voz cuidadosamente controlada, «¿dónde aprendiste sobre redes neuronales y modelos de aprendizaje?» La niña se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «En la biblioteca».
Doña Concepción me deja usar los computadores todo el día. Leo artículos científicos y veo videos de conferencias. Es fácil cuando nadie te interrumpe. Eduardo, que hasta ese momento había permanecido escéptico, se acercó a la pizarra y revisó nuevamente las ecuaciones. «Vamos a probar esto», dijo finalmente. «Si funciona como parece indicar la teoría, podríamos estar ante algo revolucionario». Mientras Eduardo y Raúl trabajaban para implementar las soluciones propuestas por Lupita en el código real, Gabriela llevó a la niña a la cafetería de la empresa. Observó con una mezcla de tristeza y fascinación cómo la pequeña devoraba un plato de huevos con frijoles, como si fuera la primera comida completa que tenía en días. Probablemente lo era. «¿Dónde vives, Lupita?», preguntó Gabriela con delicadeza. La niña masticó lentamente antes de responder. «En diferentes lugares, ahora cerca del río Consulado, bajo un puente, pero ayer llovió mucho y todo se inundó». «¿Y tus padres? ¿Tu familia?». Lupita bajó la mirada hacia su plato. «No tengo». Gabriela sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo era posible que una niña con semejante talento estuviera viviendo en las calles? ¿Cómo había llegado a esta situación? «¿Hace cuánto tiempo que vives así, Lupita?» «No sé exactamente. Mucho tiempo». La niña hablaba sin autocompasión, como si describiera un hecho tan normal como el clima. «Pero está bien. La biblioteca es cálida durante el día y doña Concepción a veces me guarda comida». Gabriela estaba a punto de hacer más preguntas cuando Raúl irrumpió en la cafetería, con el rostro iluminado por una emoción apenas contenida. «¡Funciona!», exclamó. «El sistema está procesando datos 3 veces más rápido que antes, y la tasa de errores ha bajado del 46% al 2%. Es un milagro». La noticia atrajo la atención de otros empleados que desayunaban en la cafetería. Pronto, un pequeño grupo se formó alrededor de su mesa, todos queriendo saber qué había ocurrido. La historia de cómo una niña pequeña había resuelto el problema técnico que amenazaba el futuro de la empresa comenzó a circular rápidamente. Alejandro Valenzuela, el fundador y CEO de Tecnomex, llegó 1 hora más tarde. A sus 45 años, había construido la empresa desde cero, convirtiéndola en una de las startups tecnológicas más prometedoras de Latinoamérica. Sin embargo, los últimos meses habían sido devastadores. El proyecto de inteligencia artificial en el que habían invertido casi todos sus recursos presentaba fallos críticos y los inversionistas amenazaban con retirar su apoyo. Cuando le contaron sobre Lupita y le mostraron las grabaciones de seguridad, Alejandro permaneció en silencio durante varios minutos. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó finalmente. «Con Gabriela, en mi oficina», respondió Raúl. «Le prestamos ropa. Limpia de la hija de Marta de Recursos Humanos y está usando la ducha del gimnasio de la empresa». Alejandro asintió procesando la información. «Quiero hablar con ella cuando esté lista». Mientras tanto, Lupita experimentaba sensaciones que hacía mucho tiempo no sentía. El agua caliente de la ducha, la ropa limpia y suave contra su piel, la seguridad de estar en un lugar cálido. Sin embargo, su mente analítica no dejaba de procesar lo que había ocurrido. Sabía que había hecho algo importante, pero no comprendía completamente las implicaciones. Gabriela la esperaba fuera del baño con un cepillo y pacientemente comenzó a desenredar su cabello largo y negro. «Lupita», dijo con suavidad, «el jefe de la empresa quiere hablar contigo. Se llama Alejandro y está muy impresionado con lo que hiciste». La niña asintió en silencio. Estaba acostumbrada a que los adultos no prestaran atención a su existencia. Esta súbita atención la confundía. «No tienes que tener miedo», continuó Gabriela. «Todos estamos asombrados por tu talento. Lo que hiciste anoche, muchos ingenieros con años de estudio no podrían haberlo logrado». Lupita la miró con curiosidad. «¿Por qué no?». Solo había que observar el patrón y corregir las inconsistencias lógicas. Gabriela sonrió, impresionada por la naturalidad con que la niña hablaba de conceptos tan complejos. «Para ti parece sencillo, pero te aseguro que no lo es para la mayoría de las personas». Cuando estuvieron listas,
Gabriela condujo a Lupita hasta la oficina de Alejandro, en el último piso del edificio. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Lupita observó fascinada el panorama urbano, identificando los lugares que conocía desde esta nueva perspectiva elevada. Alejandro se levantó cuando entraron. Era un hombre alto y delgado, con el cabello entrecano y ojos penetrantes que se suavizaron al ver a la pequeña. «Así que tú eres Lupita», dijo, acercándose y agachándose para quedar a su altura. «Me han contado cosas increíbles sobre ti». La niña lo miró directamente a los ojos, con esa mezcla de inocencia y profundidad que desconcertaba a todos los que la conocían. «Solo arreglé las ecuaciones», respondió simplemente. «Estaban mal». Alejandro sonrió. «Sí, estaban mal, y nadie podía arreglarlas hasta que llegaste tú. ¿Sabes lo que has hecho, Lupita? Has salvado un proyecto en el que hemos invertido 2 años de trabajo y millones de pesos». La niña procesó la información con calma. «¿Era importante?» «Muy importante», respondió Alejandro con sinceridad. «Tan importante que me gustaría proponerte algo. ¿Te gustaría quedarte aquí y trabajar con nosotros? Podemos ofrecerte un lugar seguro para vivir, comida, ropa, educación y la oportunidad de seguir desarrollando ese talento extraordinario que tienes». Lupita miró a su alrededor, luego a Gabriela, quien asintió con una sonrisa alentadora. «¿Podré seguir yendo a la biblioteca?», preguntó finalmente. «Por supuesto», respondió Alejandro, «y tendrás acceso a muchos más libros y recursos que te ayudarán a aprender todo lo que quieras». La propuesta era tentadora, pero Lupita había aprendido a desconfiar de las promesas de los adultos. Sin embargo, algo en los ojos de Alejandro y en la sonrisa de Gabriela le decía que esta vez podía ser diferente. «Está bien», dijo finalmente. «Me quedaré, pero quiero ayudar a resolver más problemas. Me gustan los retos». Alejandro extendió su mano, que parecía gigantesca comparada con la pequeña mano de Lupita. «Es un trato entonces. Bienvenida a Tecnomex, Lupita». Lo que ninguno de ellos podía imaginar en ese momento era que aquel simple apretón de manos no solo cambiaría el destino de una niña y una empresa, sino que daría origen a una revolución silenciosa que transformaría las vidas de cientos de niños invisibles como ella. Capítulo 3. La flor que brota entre concreto. Los días siguientes fueron una vorágine de cambios para Lupita. Alejandro, cumpliendo su promesa, se aseguró de que la niña tuviera todo lo necesario para una vida digna. Habilitaron una habitación en un pequeño departamento dentro del mismo edificio corporativo, originalmente destinado a visitantes internacionales. Gabriela, quien había desarrollado un vínculo especial con la pequeña, se ofreció a supervisar su adaptación. «¿Te gusta tu nuevo espacio?», preguntó Gabriela, mientras ayudaba a Lupita a organizar las pocas pertenencias que tenía junto con la ropa nueva que habían comprado para ella. Lupita recorrió con la mirada la habitación amplia y luminosa, con una cama que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, un escritorio con una computadora nueva y estanterías que comenzaban a llenarse con libros de matemáticas, física y programación. «Es muy bonito», respondió con su característica sencillez. «Nunca había tenido una cama para mí sola». Aquellas palabras sencillas conmovieron profundamente a Gabriela, quien tuvo que contener las lágrimas. «Pues ahora es toda tuya, y mañana iremos a comprar más cosas para decorarla como tú quieras». El proceso legal para regularizar la situación de Lupita comenzó de inmediato. Sofía Domínguez, una trabajadora social amiga de Alejandro, fue contactada para gestionar el caso. La ausencia de documentos de identidad complicaba todo, pero Alejandro estaba decidido a superar cualquier obstáculo burocrático. «Necesitamos encontrar algún registro de su nacimiento», explicó Sofía durante una reunión en la oficina de Minimus. «Alejandro, sin eso legalmente será muy difícil avanzar». «Haz lo que sea necesario», respondió Alejandro con determinación. «Esta niña no volverá a las calles». Mientras los adultos se ocupaban de los aspectos legales, Lupita se adaptaba rápidamente a su nueva vida. Cada mañana, después de desayunar con Gabriela,
Se dirigía a una sala especial que habían acondicionado para ella, con pizarras electrónicas, computadoras de última generación y acceso a bases de datos científicas. Raúl y Eduardo C.P. turnaban para trabajar con ella en el perfeccionamiento del sistema de inteligencia artificial. Al principio, habían planteado ejercicios simples, subestimando su capacidad. Pronto descubrieron que Lupita no solo comprendía los fundamentos teóricos, sino que podía detectar ineficiencias en algoritmos complejos con una intuición que rayaba en lo sobrenatural. Es como si viera patrones que nosotros ni siquiera sabemos que existen, comentó Eduardo después de una sesión particularmente productiva, donde Lupita había optimizado un algoritmo de reconocimiento de imágenes en cuestión de minutos. Su cerebro funciona de manera diferente, coincidió Raúl. No está limitada por las convenciones académicas ni los métodos tradicionales. Simplemente ve la solución directamente. A pesar de su brillantez en el ámbito técnico, la adaptación social de Lupita presentaba desafíos. Años de vivir en las calles, desconfiando de todos para sobrevivir, habían dejado huellas profundas. Se sobresaltaba con ruidos fuertes, acumulaba comida en su habitación por miedo a que un día no hubiera más, y le costaba expresar sus emociones. Gabriela, paciente y comprensiva, se convirtió en su ancla emocional. Pasaban las tardes juntas, a veces trabajando en problemas matemáticos, otras simplemente conversando o leyendo en silencio. Poco a poco, Lupita comenzaba a bajar sus defensas, permitiéndose pequeños momentos de vulnerabilidad. Una tarde, mientras revisaban juntas un libro sobre teoría cuántica, Lupita hizo una pregunta inesperada. ¿Por qué me ayudan tanto? Gabriela dejó el libro a un lado, sorprendida por la pregunta. Porque eres especial, Lupita. Tienes un don extraordinario. ¿Y si no lo tuviera? Insistió la niña. Si no supiera resolver ecuaciones, ¿me habrían ayudado? La pregunta golpeó a Gabriela como una bofetada de realidad. Era cierto. Si Lupita hubiera sido solo una niña más de las calles, sin aquel talento prodigioso, probablemente nunca habría recibido esta oportunidad. La idea le produjo una profunda incomodidad ética. Quiero creer que sí, respondió finalmente con honestidad. Pero el mundo no siempre funciona como debería, Lupita. Lo importante es que ahora estás aquí y estamos aprendiendo juntos. No solo tú aprendes de nosotros también aprendemos mucho de ti. La niña asintió, procesando la respuesta. Hay otros niños como yo, no con números, pero con otros talentos. Nadie los ve. Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente de Gabriela, plantando una semilla que más tarde daría frutos inesperados. Mientras tanto, el proyecto de inteligencia artificial avanzaba a pasos agigantados. Las mejoras implementadas por Lupita habían transformado por completo el rendimiento del sistema, superando todas las expectativas. La fecha para la presentación ante los inversionistas se acercaba, y el optimismo en Tecnomex era palpable. El día antes de la gran presentación, Raúl y Eduardo trabajaban hasta tarde, verificando cada aspecto del sistema. Lupita, que normalmente se retiraba a descansar temprano bajo la insistencia de Gabriela, esa noche había pedido permiso para quedarse. Solo quiero asegurarme de que todo funcione bien, había dicho con una seriedad impropia para su edad. Mientras Eduardo realizaba las comprobaciones finales, Lupita observaba atentamente las líneas de código que aparecían en la pantalla. De repente frunció el ceño. Hay algo extraño, dijo, señalando una sección específica. Ese fragmento no estaba ahí ayer. Raúl se acercó, escéptico. Debe ser parte de las actualizaciones automáticas del sistema. Pero Lupita negó con la cabeza, insistente. No. Este código hace que el sistema falle cuando se ejecuten las demostraciones de mañana. No inmediatamente, sino a mitad del proceso, cuando todos estén viendo. Eduardo, alarmado, examinó detenidamente el fragmento señalado. Después de unos minutos, su expresión se tornó grave. Tiene razón. Es una especie de caballo de Troya. Se activará justo durante la presentación, provocando un colapso total. ¿Un sabotaje?, preguntó Raúl incrédulo.
Lupita, ajena a la gravedad política de la situación, simplemente analizaba el código con objetividad técnica. Quien lo escribió conoce bien el sistema, observó. Ha utilizado métodos para ocultarlo de las revisiones automáticas. Solo se puede detectar observando directamente el patrón de ejecución. Raúl y Eduardo intercambiaron miradas preocupadas. ¿Quién dentro de la empresa querría sabotear el proyecto más importante de Tecnomex? Necesitamos averiguar quién introdujo este código, dijo Raúl, comenzando a revisar los registros de acceso al sistema. Lupita, mientras tanto, ya estaba trabajando en neutralizar la amenaza. Sus pequeños dedos volaban sobre el teclado, identificando y eliminando meticulosamente el código malicioso. No solo hay que eliminarlo, explicaba mientras trabajaba. Hay que entender cómo funciona para asegurarnos de que no haya dejado otras trampas ocultas. Después de 2 horas de trabajo intenso, Lupita había no solo neutralizado la amenaza, sino que había implementado nuevas capas de seguridad para prevenir futuros intentos. «Listo», dijo finalmente, reclinándose en la silla con evidente cansancio. «El sistema está seguro ahora». Raúl, mientras tanto, había estado investigando los registros de acceso. Su expresión se ensombreció al descubrir algo perturbador. El código fue introducido desde la terminal de Javier Mendoza. Eduardo palideció. Javier era uno de los programadores senior, con acceso privilegiado a todos los sistemas. Había estado con la empresa desde sus inicios y era considerado de absoluta confianza. «Debe ser un error», murmuró Eduardo, negándose a aceptar la evidencia. «No lo es», intervino Lupita con la franqueza que la caracterizaba. «La firma digital en el código coincide con su estilo de programación. Utiliza estructuras de control anidadas de una forma muy específica, igual que en otras partes del sistema que él desarrolló». Los dos ingenieros se quedaron mirándola, asombrados una vez más por su capacidad de observación, pero la revelación era demasiado grave para celebrar. «Tenemos que informar a Alejandro de inmediato», decidió Raúl tomando su teléfono. La noticia del sabotaje y la identidad del responsable sacudió a Tecnomex hasta sus cimientos. Alejandro, despertado en mitad de la noche, llegó a la oficina en un estado de conmoción e incredulidad. «¿Estamos completamente seguros?», preguntó, observando las pruebas que Raúl y Eduardo habían recopilado. «Sin lugar a dudas», confirmó Raúl. «Y si no fuera por Lupita, mañana habríamos enfrentado un desastre frente a todos los inversionistas». Alejandro miró a la pequeña, que luchaba contra el sueño, pero se mantenía atenta a la conversación. Una mezcla de gratitud y preocupación se reflejaba en su rostro. «Gracias, Lupita. Has salvado a la empresa por segunda vez». La niña asintió, aceptando el agradecimiento con la misma sencillez con que enfrentaba todo. «¿Qué haremos con Javier?», preguntó Eduardo, verbalizando la pregunta que todos tenían en mente. «Por ahora, nada», decidió Alejandro después de reflexionar. «Mañana es la presentación y no podemos permitir disrupciones. Dejaremos que venga, como si no supiéramos nada. Después confrontaremos la situación con las pruebas en mano». A la mañana siguiente, mientras Javier llegaba a la oficina con la aparente normalidad de cualquier día, el equipo ejecutivo de Tecnomex se preparaba para la presentación más importante de su historia. Gabriela había llevado a Lupita a comprar un vestido nuevo para la ocasión, aunque la niña insistía en que prefería su habitual jean y camiseta. «Es un día especial», explicó Gabriela con una sonrisa. «Y tú eres la verdadera estrella detrás de todo esto, aunque los inversionistas no lo sepan». Lupita contempló su reflejo en el espejo de la tienda. El vestido azul marino con pequeñas estrellas plateadas contrastaba con su cabello negro, que ahora lucía brillante y bien cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, se veía como lo que era, una niña de 7 años, no una sobreviviente de las calles. «Me gusta», admitió finalmente, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. Mientras regresaban a Tecnomex, Gabriela notó que Lupita estaba inusualmente pensativa. «¿Estás nerviosa por la presentación?», preguntó. La niña negó con la cabeza. «Estoy pensando en Javier».
¿En Javier? Gabriela se sorprendió. Había sido informada sobre el sabotaje, pero no esperaba que Lupita estuviera preocupada por eso. Sí. Me pregunto por qué quería hacer fallar el sistema. Debe tener una razón. Gabriela se asombró una vez más ante la profundidad de pensamiento de la pequeña. En lugar de enfocarse en el aspecto técnico o en el triunfo de haber detectado la trampa, Lupita estaba interesada en la motivación humana detrás del acto. A veces las personas actúan por miedo o envidia, explicó Gabriela con cuidado. O tal vez alguien le ofreció dinero para hacerlo. Lupita procesó la información con su habitual concentración. Quiero hablar con él, declaró finalmente. No creo que sea una buena idea, respondió Gabriela, alarmada. Es un asunto que los adultos deben resolver. Pero la expresión determinada de Lupita indicaba que ya había tomado una decisión. Y como todos en Tecnomex estaban aprendiendo rápidamente, cuando Lupita Hernández se proponía algo, era difícil hacerla cambiar de opinión. Capítulo 4. La verdad. Entre líneas de código. La sala de conferencias principal de Tecnomex se había transformado para la ocasión. Pantallas de alta definición mostraban gráficos impresionantes del rendimiento del sistema de inteligencia artificial, mientras camareros elegantemente vestidos circulaban con bandejas de canapés y bebidas entre los invitados, los mayores inversionistas tecnológicos de México y representantes de fondos internacionales habían acudido para presenciar la presentación del proyecto que prometía revolucionar la industria. Alejandro, impecable en su traje azul marino, saludaba a los asistentes con la confianza de quien sabe que tiene un as bajo la manga. Junto a él, Eduardo y Raúl ultimaban los detalles técnicos de la demostración, mientras mantenían un ojo vigilante sobre Javier, quien actuaba con aparente normalidad, ajeno a que su sabotaje había sido descubierto. Gabriela había decidido mantener a Lupita alejada del bullicio inicial. La niña esperaba en una oficina adyacente, hojeando distraídamente un libro de física cuántica mientras balanceaba sus pies, que ahora llevaban zapatos nuevos y brillantes. ¿Lista para el Vincent gran momento? Preguntó Gabriela entrando a la oficina con una sonrisa nerviosa. Lupita levantó la vista del libro. No entiendo por qué tengo que estar aquí. El sistema funciona bien ahora. Gabriela se sentó junto a ella. Porque tú eres parte importante de esta historia, Lupita. Sin ti no estaríamos a punto de presentar este proyecto. Alejandro quiere que los inversionistas sepan de dónde vino la solución. La niña frunció ligeramente el ceño. No me gusta que me miren muchas personas. Lo sé, y nadie te obligará a hablar si no quieres. Pero a veces, Lupita, es importante que el mundo conozca historias como la tuya. Puede inspirar cambios. Antes de que pudieran continuar su conversación, la puerta se abrió nuevamente. Era Javier Mendoza, quien pareció sorprenderse al encontrarlas allí. Oh, disculpen, buscaba unos documentos que dejé en esta oficina, dijo con aparente normalidad, aunque su mirada evitaba directamente a Lupita. Gabriela se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. La presentación está por comenzar, Javier. Deberías estar en la sala principal. Javier asintió, pero antes de que pudiera retirarse, Lupita habló con su característica franqueza. ¿Por qué intentaste sabotear el sistema? El rostro del programador palideció instantáneamente. Sus ojos se movieron nerviosamente de Lupita a Gabriela, buscando una salida que no existía. No sé de qué hablas, niña, respondió con una risa forzada. Tu código tenía una secuencia que provocaría un fallo catastrófico durante la demostración, continuó Lupita, cerrando su libro y mirándolo directamente. Usaste un patrón de programación muy específico que coincide con tu estilo en otras partes del sistema. La firma digital no deja lugar a dudas. Javier se quedó inmóvil, como un animal acorralado. En sus ojos, el miedo dio paso a la resignación. ¿Cómo lo descubriste?, murmuró finalmente. Lo vi, respondió Lupita simplemente. El patrón sobresalía como una nota discordante en una melodía armónica. Gabriela observaba el intercambio con asombro, preparada para intervenir si la situación se tornaba peligrosa. ¿Lo sabe Alejandro?,
preguntó Javier dejándose caer en una silla cercana. Todos lo saben, confirmó Gabriela. La pregunta es ¿por qué, Javier? Has estado con Tecnomex desde el principio. Alejandro confiaba en ti como en nadie más. El programador pasó una mano temblorosa por su rostro. No fue mi intención, no al principio. Explícate, exigió Gabriela. Competencia Tecnológica de Monterrey me contactó hace 3 meses, comenzó Javier, las palabras saliendo como una confesión largamente contenida. Ofrecieron triplicar mi salario si les proporcionaba información. Sobre el proyecto de IA. Al principio solo compartí detalles generales, nada crítico, pero luego empezaron a presionar por más. Lupita escuchaba atentamente, procesando la información con la misma objetividad con que analizaba ecuaciones matemáticas. La semana pasada me dieron un ultimátum, continuó Javier. O saboteaba la demostración o revelarían que yo había sido su informante durante meses. Perdería mi trabajo, mi reputación, todo. Así que decidiste hundir el barco con todos dentro, concluyó Gabriela, la decepción evidente en su voz. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto. Visual. Estaba atrapado. No veía otra salida. Siempre hay otras soluciones, intervino Lupita con una sabiduría que contradecía su corta edad. Podrías haber hablado con Alejandro, explicarle la situación desde el principio. No es tan simple, niña, respondió Javier con amargura. Sí lo es, insistió Lupita. Complicamos las cosas porque tenemos miedo, pero los problemas son como ecuaciones. Siempre tienen solución si los abordamos correctamente. Sus palabras, dichas con la claridad cristalina de quien ve el mundo sin los filtros de la convención social, parecieron penetrar en la conciencia de Javier. Por un momento, el programador miró a la pequeña con una mezcla de asombro y vergüenza. La conversación fue interrumpida por Raúl, quien abrió la puerta con expresión urgente. Gabriela, Alejandro está a punto de comenzar. Te necesita. Y a Lupita también. Su mirada se endureció al ver a Javier. Veo que ya te encontraron, Mendoza. Alejandro quiere hablar contigo después de la presentación. Mientras salían de la oficina, Lupita se detuvo y miró a Javier una última vez. La verdad siempre es el camino más corto entre 2 puntos, dijo con sencillez antes de seguir a Gabriela hacia la sala principal. La presentación fue un éxito rotundo. Alejandro expuso con pasión y claridad las capacidades del nuevo sistema de inteligencia artificial, respaldado por demostraciones impresionantes que dejaron a los inversionistas maravillados. El sistema funcionaba con una eficiencia y precisión sin precedentes, superando todos los parámetros de rendimiento prometidos inicialmente. Cuando llegó el momento de explicar cómo habían superado los obstáculos técnicos que habían plagado el proyecto durante meses, Alejandro hizo algo inesperado. Este avance revolucionario no fue obra de nuestro equipo de ingenieros, por brillantes que sean, anunció, generando murmullos de sorpresa entre la audiencia. La solución vino de una mente extraordinaria, alguien que nos ha enseñado que el talento puede surgir en los lugares más inesperados. Con un gesto, invitó a Lupita a unirse a él en el escenario. La niña avanzó con timidez, su vestido azul contrastando con la formalidad del evento. Se podían escuchar susurros confusos entre los inversionistas. ¿Quién era esta niña? ¿Qué hacía allí? Les presento a Lupita Hernández, continuó Alejandro, colocando suavemente una mano sobre el hombro de la pequeña. Una niña que, hasta hace 2 semanas, vivía en las calles de nuestra ciudad, invisibilizada por una sociedad que no supo ver su valor. Fue ella quien identificó los errores en nuestros algoritmos y propuso una solución que nuestros mejores ingenieros no pudieron concebir. El silencio que siguió a esta revelación era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Los inversionistas intercambiaban miradas de incredulidad. Sé lo que están pensando, continuó Alejandro. Parece imposible, pero les aseguro que es verdad. Y esta experiencia nos ha enseñado una lección invaluable. El talento no discrimina por edad, género o condición socioeconómica. A veces, las mentes más brillantes se encuentran en los lugares menos esperados, simplemente esperando una oportunidad.
Fue entonces cuando Alejandro reveló la segunda parte de su plan, algo que ni siquiera había compartido con su equipo ejecutivo. Por eso, hoy no solo presentamos un sistema de inteligencia artificial revolucionario, también anunciamos la creación de la Fundación Estrellas Ocultas, un programa dedicado a identificar y apoyar a jóvenes talentos en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles las herramientas y oportunidades que necesitan para desarrollar todo su potencial. La sorpresa en el rostro de Gabriela, Eduardo y Raúl era evidente. Este anuncio no estaba en el guión original de la presentación. Parte de las ganancias generadas por nuestro sistema de IA serán destinadas a financiar este programa, explicó Alejandro. Y la primera beneficiaria, por supuesto, será Lupita, quien ya está en proceso de regularizar su situación legal y recibir la educación especializada que merece. Los aplausos comenzaron lentamente, con cierta vacilación, pero pronto se transformaron en una ovación. La historia de Lupita, combinada con el éxito tecnológico y la visión social presentada por Alejandro, había tocado una fibra sensible en aquella audiencia normalmente escéptica y orientada exclusivamente al beneficio económico. Durante la recepción que siguió a la presentación, Lupita se convirtió en el centro de atención. Inversionistas, periodistas y ejecutivos querían conocer a la niña prodigio que había revolucionado un proyecto multimillonario. Para sorpresa de todos, la pequeña respondía a preguntas técnicas complejas con una claridad y precisión que dejaba boquiabiertos incluso a los expertos. Es como escuchar a un premio Nobel en miniatura, comentó uno de los inversionistas a Gabriela. Mientras tanto, en una oficina apartada, Alejandro confrontaba a Javier sobre su traición. El programador, desprovisto ya de cualquier excusa, había confesado toda la verdad. «No puedo entender cómo llegaste a este punto, Javier», dijo Alejandro, la decepción evidente en su voz. «Confiaba en ti. Te consideraba parte de la familia». «Tecnomex, lo sé», respondió Javier con la mirada fija en el suelo. «No tengo justificación. Solo puedo decir que me dejé llevar por la codicia y luego por el miedo». Alejandro lo observó en silencio durante un largo momento. Finalmente, habló con voz firme pero serena. En circunstancias normales, esto terminaría con una denuncia legal por espionaje industrial y sabotaje. Perderías tu carrera, tu reputación, posiblemente incluso tu libertad. Javier asintió, resignado a su destino. «Pero hoy Lupita me recordó algo importante», continuó Alejandro. «Me recordó que todos merecemos una segunda oportunidad cuando reconocemos nuestros errores». La cabeza de Javier se levantó bruscamente, la incredulidad reflejada en su rostro. «No presentaré cargos con dos condiciones», explicó Alejandro. «Primero, proporcionarás toda la información sobre tus contactos en Competencia Tecnológica de Monterrey y las estrategias que utilizaron para reclutarte. Segundo, dedicarás parte de tu tiempo a enseñar programación a los jóvenes del programa Estrellas Ocultas». «¿Me estás ofreciendo una segunda oportunidad?», murmuró Javier, aún incapaz de procesar lo que escuchaba. «No», corrigió Alejandro, «Lupita te la está ofreciendo. Fue ella quien sugirió este enfoque. Dijo algo sobre la redención siendo una variable más eficiente que el castigo en la ecuación de la justicia». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Javier, la magnitud de su traición y la inesperada clemencia golpeándolo con fuerza. «No la merezco», dijo entre sollozos. «Probablemente no», coincidió Alejandro. «Pero eso es lo extraordinario de las oportunidades, Javier. Rara vez las merecemos. Lo importante es qué hacemos con ellas». De regreso en la recepción, Lupita finalmente había logrado escapar de la atención y se había refugiado en un rincón, tranquilo junto a Gabriela. La ingeniera observaba con asombro cómo la pequeña había manejado el escrutinio con una madurez inusual. «Lo hiciste increíble, Lupita», dijo Gabriela con sincera admiración. «Todos están impresionados contigo». La niña se encogió de hombros, aún incómoda con los elogios. «Solo respondí sus preguntas». «¿Qué te pareció la idea de Alejandro sobre la Fundación Estrellas Ocultas?», preguntó Gabriela, curiosa por conocer su opinión.
Los ojos de Lupita se iluminaron por primera vez en todo el día. Es una buena ecuación, identificar variables con alto potencial e introducirlas en un entorno optimizado para maximizar resultados. Gabriela sonrió ante la forma en que Lupita traducía conceptos sociales a su lenguaje matemático. En términos menos técnicos, ¿te gusta la idea de ayudar a otros niños como tú? Lupita asintió con seriedad. En la biblioteca conocí a muchos. Itzel dibuja edificios perfectos, sin haber estudiado arquitectura. Manuel entiende cómo funcionan las máquinas solo mirándolas. Rodrigo crea música que hace llorar a la gente, pero nadie los ve como nadie me veía a mí. Aquella simple observación conmovió profundamente a Gabriela, quien comenzaba a entender la verdadera visión detrás del proyecto propuesto por Alejandro. No se trataba solo de caridad o responsabilidad social corporativa, era un reconocimiento de que el talento humano era el recurso más valioso, independientemente del envase en que viniera. ¿Te gustaría ayudar a diseñar este programa?, preguntó Gabriela. Nadie mejor que tú para entender qué necesitan estos niños. Lupita lo consideró por un momento, con la misma concentración que dedicaba a los problemas matemáticos más complejos. Sí, respondió finalmente. Quiero ser parte de la solución. Quiero que otros tengan la oportunidad que yo tuve. En ese momento, Alejandro se acercó a ellas, su rostro reflejando el éxito de la jornada. Tengo excelentes noticias, anunció con entusiasmo. Los inversionistas no solo han aprobado seguir financiando el proyecto de IA, también han comprometido fondos iniciales para la Fundación Estrellas Ocultas. Estamos hablando de millones de pesos para comenzar a trabajar de inmediato. La noticia fue recibida con alegría por Gabriela, quien abrazó espontáneamente a Lupita. La niña, aún no acostumbrada a las muestras físicas de afecto, se tensó momentáneamente antes de relajarse y permitir el abrazo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Gabriela. Ahora, respondió Alejandro con una sonrisa, comienza el verdadero trabajo. Tenemos una empresa que hacer crecer y un programa social que construir desde cero. Y lo más importante, tenemos una brillante mente joven a quien brindarle la educación y el apoyo que merece. Lupita observaba la escena con esa mezcla única de inocencia infantil y sabiduría ancestral que la caracterizaba. Su mundo había cambiado completamente en apenas 2 semanas. De sobrevivir día a día en las calles, a convertirse en la inspiración detrás de un programa que podría transformar innumerables vidas. Tengo una pregunta, dijo finalmente, dirigiéndose a Alejandro. ¿Qué pasó con Javier? El CEO pareció sorprendido por la pregunta. Seguí tu consejo, le ofrecí una oportunidad de redimirse ayudando con el programa. Lupita asintió satisfecha. Bien, las personas no son algoritmos dañados que hay que descartar, son sistemas complejos que pueden ser reorientados con los inputs correctos. Alejandro y Gabriela intercambiaron miradas de asombro. Una vez más, aquella pequeña de 7 años demostraba una comprensión de la condición humana que muchos adultos nunca alcanzaban. Lupita Hernández, dijo Alejandro con una sonrisa, creo que tú nos enseñarás mucho más de lo que nosotros podríamos enseñarte jamás. La niña simplemente se encogió de hombros, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez en su corta y difícil vida, Lupita sentía que había encontrado su lugar en el mundo. No solo un techo y comida, sino un propósito. Una ecuación en la que ella era una variable importante. Una función con valor real. Capítulo 5. Semillas de cambio. 6 meses habían transcurrido desde la presentación que cambió el rumbo de Tecnomex y transformó la vida de Lupita. El sistema de inteligencia artificial desarrollado con las correcciones de la pequeña genio había superado todas las expectativas, posicionando a la empresa como líder en el mercado latinoamericano y atrayendo la atención de gigantes tecnológicos internacionales. Pero el verdadero milagro ocurría en un edificio renovado a pocas cuadras de las oficinas principales. La antigua fábrica textil abandonada se había transformado en la sede de la Fundación Estrellas Ocultas,
un espacio luminoso y vibrante donde niños y adolescentes de distintas partes de la ciudad descubrían y desarrollaban sus talentos bajo la guía de mentores especializados. Lupita, ahora oficialmente bajo la tutela legal de Gabriela tras un largo proceso judicial, había participado activamente en el diseño del programa. A sus 8 años recién cumplidos, habían descubierto su fecha exacta de nacimiento después de una exhaustiva búsqueda en registros civiles. La niña había desarrollado un algoritmo de detección de talentos que combinaba evaluaciones no convencionales con un sistema de apoyo personalizado. No solo identificamos habilidades, había explicado Lupita durante la presentación del programa a posibles colaboradores. Creamos entornos óptimos para que cada talento florezca según sus necesidades específicas. Aquella mañana de primavera, Gabriela observaba con orgullo cómo Lupita guiaba personalmente a un grupo de nuevos ingresantes por las instalaciones. La transformación de la pequeña era notable, aunque mantenía su característico enfoque analítico y su asombrosa capacidad matemática. Había desarrollado habilidades sociales que antes parecían fuera de su alcance. Sonreía más, hablaba con mayor confianza e incluso había comenzado a jugar ocasionalmente con otros niños, algo que inicialmente le resultaba incomprensible. «Y esta es nuestra sala de programación», explicaba Lupita a los recién llegados, un grupo de 5 niños entre 7 y 12 años provenientes de zonas marginadas de la ciudad. Aquí pueden aprender desde lo más básico hasta desarrollo de inteligencia artificial avanzada. Los niños miraban asombrados los modernos equipos, tan diferentes a las computadoras públicas, deterioradas, a las que algunos habían tenido acceso ocasionalmente. ¿De verdad podemos usar todo esto?, preguntó tímidamente Mateo, un niño de 9 años que había sido descubierto resolviendo ecuaciones complejas en el reverso de cartones en el mercado de Tepito, donde ayudaba a su abuela a vender verduras. «Por supuesto», respondió Lupita con naturalidad. «No son préstamos, son herramientas, y las herramientas están hechas para usarse». Gabriela sonrió ante la simplicidad profunda con que Lupita explicaba las cosas. En estos meses había aprendido que la niña poseía una forma única de ver el mundo, despojada de las complicaciones innecesarias que los adultos solían añadir. La visita continuó hacia otras áreas: el laboratorio de ciencias, el taller de artes visuales, el estudio de música y la biblioteca especializada. Cada espacio había sido diseñado siguiendo las especificaciones de Lupita, quien insistía en que los entornos de aprendizaje debían ser tanto funcionales como acogedores. «Ahora conocerán a sus mentores», anunció Lupita cuando la visita llegaba a su fin. «Cada uno de ustedes tendrá un programa personalizado según sus intereses y habilidades». Entre los mentores que esperaban en la sala principal, Javier Mendoza se mantenía algo apartado, todavía no completamente cómodo con su nuevo rol. Tras el incidente del sabotaje, había cumplido su palabra de colaborar con la investigación contra competencia tecnológica de Monterrey, lo que había llevado a importantes descubrimientos sobre espionaje industrial en el sector. Ahora dedicaba 3 días a la semana a enseñar programación en la fundación, mientras continuaba su trabajo en Tecnomex bajo supervisión. «Mateo», llamó Lupita, «tu mentor principal será Javier. Es uno de los mejores programadores que conozco». El niño se acercó tímidamente al adulto, quien le ofreció una sonrisa nerviosa. Para sorpresa de todos, fue Javier quien se agachó para quedar a la altura del pequeño. «Hola, Mateo. Ha dicho que eres increíble con los números. ¿Te gustaría aprender a crear videojuegos con matemáticas?» Los ojos del niño se iluminaron instantáneamente, y Gabriela notó cómo Lupita observaba la escena con aprobación. La pequeña genio había insistido en asignar a Javier como mentor de Mateo, a pesar de las reservas iniciales de Alejandro. «Las personas crecen cuando se les da responsabilidad, no cuando se les quita», había argumentado Lupita con esa lógica implacable que nadie podía rebatir. Mientras los demás niños eran presentados a sus respectivos mentores, Sofía Domínguez,
la trabajadora social que había ayudado con el caso de Lupita y ahora coordinaba el área psicosocial de la fundación, se acercó a Gabriela. «Tenemos noticias sobre Itzel», dijo en voz baja. Gabriela se tensó inmediatamente. Itzel Ramírez era una de las primeras niñas que Lupita había mencionado cuando describía a otros talentos invisibilizados que conocía de la biblioteca. Una pequeña de 10 años, con un don extraordinario para el dibujo arquitectónico, vivía con su madre enferma en condiciones precarias. «¿Qué ocurre?» «Su madre falleció ayer», explicó Sofía con tristeza. «Estaba en fase terminal, como sabíamos. El problema es que no hay otros familiares que puedan hacerse cargo de ella. Si no actuamos rápido, entrará al sistema de protección infantil y perderemos contacto». Gabriela sintió que se le encogía el corazón. En los 6 meses de funcionamiento de la fundación, habían logrado incorporar a 15 niños al programa, pero Itzel había sido inalcanzable debido a la situación de su madre, quien se negaba a separarse de su hija a pesar de los ofrecimientos de ayuda. «¿Dónde está Itzel ahora?» «Con una vecina que no puede quedársela más de esta noche», respondió Sofía. «Necesitamos una solución inmediata». Gabriela asintió, procesando rápidamente las opciones. «Hablaré con Alejandro. Tal vez podamos acelerar el proceso para incorporarla a la residencia estudiantil que estamos construyendo, aunque aún no esté completamente terminada». La residencia estudiantil era otro de los proyectos inspirados por Lupita, un espacio donde los niños sin hogar estable pudieran vivir mientras participaban en el programa. El edificio, ubicado junto a la fundación, estaba casi listo, pero aún faltaban algunos detalles para su inauguración oficial. «Hablando de Alejandro», continuó, «Sofía llegó hace unos minutos. Dice que tiene noticias importantes». Como si hubiera sido invocado por la conversación, Alejandro apareció en la sala, acompañado por un hombre mayor de aspecto distinguido que Gabriela no reconoció. Al ver a Lupita, Alejandro sonrió ampliamente y se acercó a saludarla. «¿Cómo va nuestro primer día con los nuevos talentos?», preguntó revolviendo cariñosamente el cabello de la niña, un gesto que meses atrás habría provocado su rechazo, pero que ahora aceptaba con naturalidad. «Están nerviosos pero entusiasmados», respondió Lupita. «Mateo tiene potencial para la programación algorítmica, aunque aún no lo sabe. Ana será excelente en bioingeniería. Ya está formulando preguntas que indican pensamiento científico avanzado. Los demás están en fase de exploración. Necesitan tiempo para descubrir su área óptima». Alejandro asintió, acostumbrado ya a los análisis precisos de Lupita. «Tengo a alguien que quiero presentarte», dijo, haciendo una seña al hombre que lo acompañaba. «Este es el doctor Ricardo Fernández, director del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas». El hombre se acercó con una sonrisa amable. «Así que tú eres la famosa Lupita Hernández. He oído cosas extraordinarias sobre ti y sobre este proyecto». Lupita lo observó con su habitual intensidad. «He leído sus artículos sobre aplicaciones de matemáticas no lineales en sistemas complejos. Su enfoque sobre la teoría del caos aplicada a ecosistemas sociales tiene imprecisiones conceptuales, pero es interesante». El doctor Fernández parpadeó sorprendido antes de soltar una carcajada genuina. «Vaya, y yo que pensaba que esos artículos solo los leían mis colegas académicos aburridos. Me encantaría discutir esas imprecisiones contigo, Lupita». Alejandro intervino. «El doctor Fernández no viene solo de visita. Trae una propuesta que creo deberías escuchar». Mientras el grupo se dirigía a una sala de reuniones, Gabriela se acercó a Sofía. «Ocúpate de localizar a Itzel y traerla aquí antes del anochecer. Yo hablaré con el equipo para preparar una habitación en la residencia». La reunión con el doctor Fernández reveló una oportunidad inesperada. El Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, impresionado por los resultados iniciales de la Fundación Estrellas Ocultas, proponía una alianza estratégica: expandir el programa a nivel nacional, con centros similares en 5 ciudades diferentes y un sistema de identificación temprana de talentos que funcionaría en coordinación con escuelas públicas de todo México.
El presidente ha mostrado interés personal en este proyecto, explicó el doctor Fernández. Ve en él una forma de transformar el panorama educativo del país y recuperar talento que actualmente se pierde por falta de oportunidades. Alejandro parecía entusiasmado pero cauteloso. Es una propuesta ambiciosa. Requeriría recursos significativos y un equipo mucho más grande. El gobierno aportaría el 70% del financiamiento, respondió el doctor Fernández, y podríamos incorporar a universidades y empresas privadas como colaboradores. Lo que necesitamos es su metodología, su experiencia y, por supuesto, la asesoría de Lupita. Todos los ojos se dirigieron a la niña, quien había estado escuchando en silencio, procesando la información con su característica concentración. El escalamiento presenta desafíos logísticos importantes, dijo finalmente. La detección de talento requiere sensibilidad contextual que algoritmos generales no pueden proporcionar. Necesitaríamos equipos especializados en cada región, adaptados a las particularidades culturales locales. El doctor Fernández la miraba, con asombro creciente. Exactamente lo que pensaba, pero no sabía cómo expresarlo tan claramente. Además, continuó Lupita, la expansión no debe diluir la calidad. Cada centro necesitaría autonomía operativa bajo parámetros centralizados. Y lo más importante, el enfoque debe mantenerse en el desarrollo humano, no en producir resultados cuantificables a corto plazo. «¡Ah, increíble!», murmuró el doctor Fernández dirigiéndose a Alejandro. «Cuando me hablaron de ella, pensé que había exageración. Ahora veo que se quedaron cortos». La discusión continuó durante más de una hora, con Lupita contribuyendo ideas sorprendentemente maduras sobre la estructura organizacional y los principios pedagógicos que deberían guiar la expansión. Para cuando terminaron, los contornos básicos de un plan nacional comenzaban a tomar forma. «Necesito discutir esto con mi equipo», concluyó Alejandro, «pero en principio estamos interesados». «Excelente», respondió el doctor Fernández levantándose para despedirse. «Espero su respuesta la próxima semana. Y Lupita», añadió dirigiéndose directamente a la niña, «sería un honor para mí que visitaras el instituto cuando quieras. Tenemos laboratorios que creo disfrutarías conocer». Después de que el doctor Fernández se marchó, Gabriela, que había estado observando la reunión en silencio, se acercó a Alejandro. «Tenemos una situación urgente», dijo, procediendo a explicarle el caso de Itzel. Alejandro escuchó con atención y no dudó en su respuesta. «Por supuesto que debemos traerla aquí. Ordenaré que preparen una habitación en la residencia inmediatamente». «Podría compartir conmigo», intervino Lupita inesperadamente. «Mi habitación es grande y tiene 2 camas». Gabriela miró a la niña con sorpresa. Desde que vivían juntas en el apartamento que la empresa había proporcionado a Gabriela, Lupita siempre había preferido su propio espacio, valorando la soledad para pensar y estudiar. «¿Estás segura, Lupita? Itzel necesitará tiempo para adaptarse. Podría ser emocionalmente demandante». Lupita asintió con resolución. «Yo también necesité tiempo, y ella necesitará a alguien que entienda. Yo entiendo». Aquellas simples palabras conmovieron profundamente a Gabriela. Era quizás la mayor evidencia del desarrollo emocional de Lupita en estos meses, la capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno y ofrecer apoyo desde su propia experiencia. «Es una idea excelente», coincidió Alejandro, «pero asegurémonos de que Sofía y el equipo psicosocial estén cerca para apoyar a ambas». Aquella noche, cuando Sofía finalmente llegó con Itzel, la escena fue conmovedora. La niña, delgada y con evidentes signos de agotamiento emocional, llevaba consigo una pequeña mochila con sus escasas pertenencias y una carpeta gastada que abrazaba contra su pecho como un tesoro. Lupita, quien había esperado pacientemente su llegada, fue la primera en acercarse. Sin decir palabras, simplemente tomó la mano de Itzel y la condujo hacia el interior de la fundación, donde Gabriela, Alejandro y el resto del equipo aguardaban para darle la bienvenida. «Aquí estarás segura», dijo Lupita con esa sencillez que la caracterizaba.
y podrás dibujar todos los edificios que imagines. Itzel la miró con ojos enrojecidos por el llanto. ¿Cómo sabes que dibujo edificios? Te vi en la biblioteca muchas veces, respondió Lupita. Tus diseños tienen proporciones perfectas y consideraciones estructurales avanzadas. Serás una gran arquitecta algún día. Una pequeña chispa se encendió en la mirada de Itzel, un atisbo de esperanza en medio del dolor por la pérdida de su madre. ¿Puedo ver dónde voy a dormir?, preguntó con voz apenas audible. Compartirás habitación conmigo, explicó Lupita. Tengo libros de arquitectura que podrían interesarte, y mañana conocerás a tu mentor, Diego. Diseñó el edificio donde estamos ahora. Mientras Lupita guiaba a Itzel hacia la residencia, Gabriela no pudo contener las lágrimas. Alejandro, a su lado, también parecía emocionado. «Es asombroso, ¿verdad?», murmuró Alejandro. «Hace apenas 6 meses era una niña invisible, sobreviviendo en las calles. Ahora está cambiando vidas, incluida la suya propia». Gabriela asintió, secándose las lágrimas. Lo más extraordinario es ver cómo su mente, su analítica y su corazón están creciendo en paralelo. No solo es más inteligente cada día, también es más humana. Aquella noche, Gabriela se quedó hasta tarde en la residencia, asegurándose de que Itzel se instalara adecuadamente. Desde el pasillo podía escuchar la voz suave de Lupita explicando a la recién llegada las rutinas de la casa, los horarios, de las comidas y describiéndole el programa que seguirían en los próximos días. «Y no tienes que preocuparte por nada ahora», escuchó decir a Lupita. «Aquí todos entienden el dolor. Yo también estuve sola, pero ya no lo estoy. Y tú tampoco lo estarás». Gabriela se alejó silenciosamente, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Lo que había comenzado como la historia de una niña, prodigio rescatada de las calles, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Un movimiento de transformación social que extendía sus raíces cada día más profundamente. La semilla plantada por Lupita estaba creciendo, y sus frutos prometían nutrir a generaciones enteras de talentos que, como ella misma, solo necesitaban una oportunidad para brillar. Capítulo 6. Constelaciones del futuro. 3 años habían pasado desde aquel día lluvioso en que Lupita Hernández entró furtivamente en las oficinas de Tecnomex, buscando refugio y comida. Lo que comenzó como el encuentro fortuito entre una niña prodigio olvidada por la sociedad y una empresa al borde del colapso, se había transformado en una revolución educativa que ahora se extendía por todo México. La Fundación Estrellas. Ocultas había crecido exponencialmente. Lo que empezó como un pequeño proyecto en Ciudad de México ahora contaba con 7 centros distribuidos estratégicamente por el país: Monterrey, Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Tijuana y Veracruz. CEPIOS habían sumado a la sede original. Más de 800 niños y adolescentes participaban en programas adaptados a sus talentos específicos, recibiendo educación personalizada, mentoría y, en muchos casos, un hogar seguro. Lupita, ahora con 11 años, había crecido en todos los sentidos. Más alta y saludable, con el cabello siempre recogido en una coleta práctica, se movía con confianza por los pasillos del Centro de Innovación Tecnológica que Tecnomex había construido junto a la sede principal de la Fundación. Sus capacidades intelectuales seguían asombrando a científicos y educadores, pero lo que más impresionaba a quienes la conocían era su evolución emocional y social. Aquella mañana, Lupita supervisaba los últimos detalles para el evento más importante en la historia de la Fundación, la primera conferencia internacional de educación para talentos excepcionales que reuniría a expertos de todo el mundo para compartir metodologías y resultados del modelo desarrollado en México. Los representantes de la UNESCO acaban de llegar al hotel, informó Mateo, quien a sus 12 años se había convertido en uno de los programadores más talentosos del centro. Y la delegación de Finlandia quiere adelantar su visita a las instalaciones para esta tarde. Lupita asintió haciendo ajustes mentales al cronograma.
Coordina con Gabriela para reorganizar los recorridos. Asegúrate de que Itzel esté disponible para mostrarles los planos del nuevo campus que diseñó. Mateo sonrió. A pesar de 1900, la seriedad con que Lupita trataba las responsabilidades, todos sabían que detrás de esa fachada analítica existía ahora un corazón cálido y generoso. Por cierto, añadió el chico, Ricardo llamó desde Veracruz. Los resultados de su sistema de purificación de agua superaron todas las expectativas en las pruebas finales. Las comunidades rurales ya están implementándolo. Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Lupita. Ricardo Vega había sido uno de los primeros niños identificados por el programa, un pequeño genio de la ingeniería ambiental que a los 14 años había desarrollado un sistema de bajo costo para purificar agua en zonas sin acceso a infraestructura básica. Excelente. Incluiremos su presentación en el panel principal, no en el secundario como estaba planeado. Su trabajo merece máxima visibilidad. La conversación fue interrumpida por la llegada de Gabriela, quien había asumido oficialmente la dirección ejecutiva de la fundación mientras continuaba siendo la tutora legal de Lupita. A sus 35 años, irradiaba la energía y determinación de quien ha encontrado su verdadero propósito en la vida. Lupita, tenemos visita sorpresa, anunció con evidente emoción. Detrás de ella apareció una figura familiar que arrancó una exclamación de alegría de la niña. Doña Concepción, la anciana bibliotecaria, ahora jubilada, abrió los brazos para recibir el abrazo entusiasta de Lupita. Durante todos estos años, habían mantenido contacto, pero las responsabilidades crecientes de la pequeña habían limitado sus visitas a la biblioteca Vasconcelos. «Mírate nada más», dijo doña Concepción con voz emocionada. «Toda una directora, científica. ¿Quién iba a pensar que aquella niñita callada que devoraba libros de matemáticas estaría ahora cambiando el mundo?» «Todo comenzó gracias a usted», respondió Lupita con sinceridad. «Fue la primera persona que creyó en mí». La anciana negó con la cabeza. «Yo solo te di acceso a los libros. El talento y la perseverancia siempre fueron tuyos». Gabriela observaba el intercambio con una sonrisa. Había sido idea suya invitar a doña Concepción como invitada especial a la conferencia, reconociendo el papel fundamental que la bibliotecaria había jugado en los primeros años formativos de Lupita. «Ven», dijo Lupita tomando la mano de la anciana, «quiero mostrarte algo». Condujo a doña Concepción a través del moderno edificio hasta llegar a un espacio especial. Una biblioteca circular, con estanterías que se elevaban hasta el techo y rincones acogedores donde niños de diversas edades leían, estudiaban o simplemente conversaban en un ambiente de tranquila concentración. «La diseñamos pensando en la Vasconcelos», explicó Lupita, «pero añadimos elementos que la hacen más accesible para los más pequeños, y cada centro de la fundación tiene una idéntica. Las llamamos Bibliotecas Concepción». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas mientras recorría el espacio con la mirada. Sobre la entrada principal, una placa de bronce llevaba una inscripción: «Porque cada niño merece un lugar donde sus sueños encuentren alimento», en honor a Concepción Ramírez, quien abrió puertas cuando otros las cerraban. El momento emotivo fue interrumpido por la llegada de Alejandro, acompañado por un grupo de periodistas internacionales que realizaban un recorrido previo a la conferencia. El empresario, que ahora dedicaba la mitad de su tiempo a la fundación mientras seguía dirigiendo Tecnomex, saludó afectuosamente a doña Concepción antes de presentarla con orgullo a los visitantes. Sin esta extraordinaria mujer, nada de lo que verán hoy existiría, explicó a los periodistas. Ella fue quien primero reconoció el potencial de Lupita y le dio el espacio para desarrollarlo. Mientras Alejandro continuaba con el recorrido, Gabriela se acercó a Lupita con un recordatorio importante. «No olvides que a las 3 tienes la videollamada con los centros internacionales para los últimos ajustes del protocolo de intercambio». Lupita asintió.
El modelo de la fundación había traspasado fronteras. Proyectos pilotos similares habían comenzado a implementarse en Colombia, Brasil, India y Kenia, utilizando la metodología y los algoritmos de detección desarrollados por Lupita y su equipo. El programa de intercambio permitiría que talentos identificados en estos países visitaran México y viceversa. ¿Has visto a Itzel?, preguntó Lupita. Necesito revisar con ella los detalles de su presentación sobre arquitectura sostenible. Está en el taller de diseño, terminando las maquetas con su grupo, respondió Gabriela. Por cierto, acaba de llegar la confirmación. La Universidad Nacional le otorgará la beca completa para el programa especial de arquitectura cuando termine el bachillerato acelerado. Lupita sonrió con genuino orgullo. Itzel se había convertido en su mejor amiga y en un pilar fundamental de la fundación. La niña que llegó destrozada por la pérdida de su madre ahora lideraba el departamento de diseño arquitectónico, creando espacios innovadores y sostenibles que transformaban la experiencia educativa. Se lo merece, dijo simplemente. Su talento solo necesitaba la oportunidad de florecer. La tarde transcurrió en un frenesí de actividades preparatorias para la gran conferencia. Lupita pasó de reuniones con científicos internacionales a sesiones de trabajo con los jóvenes, que presentarían sus proyectos siempre con la misma concentración y claridad mental que la caracterizaba. A las 6 de la tarde, Gabriela insistió en que tomara un descanso. Incluso los genios necesitan pausas, le recordó con cariño. Lupita accedió a regañadientes y se dirigió a su lugar favorito, una pequeña terraza-jardín en el último piso del edificio, con vista panorámica a la Ciudad de México. Allí, entre plantas y el murmullo lejano del tráfico, encontraba la paz necesaria para ordenar sus pensamientos. Para su sorpresa, no estaba sola. Javier Mendoza, quien se había convertido en el director del programa de programación avanzada, contemplaba la ciudad en silencio. «Disculpa», dijo Lupita al verlo, «¿puedo volver más tarde?» «No, por favor, quédate», respondió Javier con una sonrisa. «De hecho, me alegra verte. Quería hablar contigo antes de que empiece el caos de mañana». Lupita se acercó, curiosa. Su relación con Javier había evolucionado desde aquellos primeros días tensos tras el intento de sabotaje. El programador había demostrado con creces su compromiso con la fundación, transformándose en uno de sus pilares más sólidos. ¿Sucede algo con el sistema de análisis predictivo?, preguntó Lupita, asumiendo que se trataba de un asunto técnico. Javier negó con la cabeza. «No es eso, solo quería agradecerte». «¿Agradecerme?» «Sí. Han pasado 3 años desde que me diste una segunda oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Cambiaste el curso de mi vida, Lupita. Me mostraste que redimirse es posible, que los errores no definen a una persona». Lupita lo observó con esa mezcla de objetividad y empatía que había desarrollado con los años. «Tú hiciste el trabajo difícil», respondió. «Yo solo apliqué lógica. Desperdiciar tu talento habría sido ineficiente para todos». Javier sonrió ante la respuesta tan característicamente pragmática. «Aún así, gracias. Mañana, cuando el mundo conozca todo lo que has logrado, quiero que sepas que hay muchos como yo cuyas vidas han cambiado para siempre gracias a ti». Lupita asintió, procesando sus palabras. Aunque había aprendido a aceptar mejor los elogios, seguía sintiéndose más cómoda hablando de sistemas, algoritmos y resultados que de impactos emocionales. «El éxito de la fundación es colectivo», dijo finalmente. «Todos aportamos variables a la ecuación». La conversación fue interrumpida por la llegada de Itzel, quien se unió a ellos en la terraza. A sus 13 años, se había convertido en una adolescente segura y creativa, lejos de la niña traumatizada, que llegó a la fundación. «Al fin te encuentro», exclamó dirigiéndose a Lupita. «Alejandro está buscándote. Dice que el secretario de Educación acaba de llegar y quiere saludarte personalmente antes de la cena oficial». Javier se despidió con un gesto, dejando a las 2 amigas a solas por un momento. «¿Estás nerviosa por mañana?», preguntó Itzel, mientras ambas contemplaban el atardecer sobre la ciudad. «No nerviosa,
respondió Lupita después de considerar la pregunta. Más bien reflexiva. Han sido 3 años intensos. Itzel asintió, comprendiendo perfectamente a su amiga. A veces me pregunto dónde estaría yo si no te hubiera conocido, probablemente en algún orfanato, sin poder desarrollar mi pasión por la arquitectura. Y yo seguiría durmiendo bajo puentes y rebuscando en basureros, añadió Lupita, con la franqueza que la caracterizaba. Ambas guardaron silencio, apreciando el contraste entre aquel pasado difícil y el presente lleno de posibilidades. ¿Sabes qué es lo más valioso que me has enseñado?, continuó Itzel después de un momento. Que nuestro valor no depende de lo que otros ven en nosotros, sino de lo que nosotros podemos aportar al mundo. Lupita sonrió, conmovida por la profundidad de las palabras de su amiga. Yo también he aprendido mucho de ti, especialmente sobre la importancia de los espacios, no solo los físicos, sino los emocionales. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Gabriela, quien venía acompañada de una joven periodista. Lupita, disculpa la interrupción. Laura Gutiérrez de El Universal quisiera hacerte unas preguntas antes de la conferencia de mañana. Les dije que solo tenías unos minutos. La entrevista fue breve pero intensa. La periodista, visiblemente impresionada por la elocuencia y claridad de pensamiento de Lupita, terminó haciendo la pregunta que más interesaba a sus lectores. Después, de todo lo que has logrado, ¿cuál dirías que es la lección más importante de tu historia? Lupita reflexionó un momento antes de responder. Creo que hay 2 lecciones fundamentales. La primera es que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Nuestra sociedad pierde potencial incalculable cuando ignora a quienes nacen en circunstancias difíciles. La segunda es que la verdadera innovación no viene solo de mentes brillantes, sino de diversidad de perspectivas. Cuando permitimos que voces diferentes contribuyan a la solución de problemas, encontramos respuestas que antes parecían imposibles. La periodista asintió, evidentemente satisfecha con la respuesta. Una última pregunta, si me permites. ¿Qué le dirías a otros niños que están ahora en la situación en que tú estabas hace unos años? ¿Qué mensaje te gustaría enviarles? ¿Sabes? Lupita no necesitó pensar su respuesta. Les diría que su situación actual no define su valor ni su potencial, que busquen conocimiento donde puedan encontrarlo, que cultiven su curiosidad incluso en las circunstancias más difíciles, y sobre todo, que no permitan que la invisibilidad a la que los condena la sociedad se convierta en invisibilidad ante sus propios ojos. Aquella noche, después de la cena oficial con autoridades y visitantes internacionales, Gabriela y Lupita regresaron a su apartamento cerca de la fundación. Aunque ahora podían permitirse un lugar mucho más lujoso, habían elegido mantener un hogar sencillo y acogedor, lejos del bullicio mediático que ocasionalmente rodeaba su trabajo. ¿Cómo? ¿Te sientes realmente ante todo esto?, preguntó Gabriela, mientras compartían un chocolate caliente antes de dormir, una tradición que habían mantenido durante estos años. Lupita consideró la pregunta con la seriedad que la caracterizaba. Es extraño. Cuando vivía en las calles, mi único objetivo era sobrevivir un día más, encontrar comida, un lugar seco para dormir, libros para aprender. Ahora pienso en sistemas que pueden ayudar a miles de niños, en modelos educativos que podrían transformar países enteros. Has recorrido un largo camino, observó Gabriela con orgullo. Todos lo hemos hecho, respondió Lupita. Tecnomex pasó de ser una empresa al borde de la quiebra a un líder tecnológico con conciencia social. Tú dejaste de ser solo una ingeniera para convertirte en la directora de un movimiento educativo internacional. Incluso Javier transformó su vida completamente. Gabriela sonrió. La capacidad de Lupita para ver patrones y conexiones no se limitaba a las matemáticas. Se extendía a su comprensión de las personas y los sistemas sociales. ¿Y qué viene después?, preguntó Gabriela. Conociendo tu mente, seguramente ya tienes planes para los próximos 5 años. Lupita asintió. El modelo funciona, ahora.
Necesitamos escalarlo responsablemente, no solo en cantidad, sino en profundidad. Estoy trabajando en un sistema que permita identificar potencial excepcional en áreas que nuestros métodos actuales no cubren adecuadamente. Creatividad artística, innovación conceptual, inteligencia emocional. Siempre ampliando horizontes, comentó Gabriela con admiración. Es lógico, respondió Lupita con su característica sencillez. Si queremos encontrar todas las estrellas ocultas, necesitamos mejorar constantemente nuestros telescopios. La mañana siguiente, el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad de México bullía de actividad. Más de 2000 personas, entre educadores, científicos, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales, se habían reunido para la inauguración de la primera Conferencia Internacional de Educación para Talentos Excepcionales. Cuando Lupita subió al escenario para dar el discurso inaugural, un silencio expectante llenó el auditorio. La niña que una vez fue invisible para la sociedad, ahora captaba la atención del mundo entero. Hace exactamente 3 años y 7 meses, comenzó con voz clara y segura, yo era una estadística sin rostro, una más entre los miles de niños que sobreviven en las calles de nuestras ciudades, invisibles a los ojos de una sociedad que prefiere no mirar los márgenes. Hoy estoy aquí, no como un caso excepcional que merece celebración, sino como evidencia de un fallo sistemático que debemos corregir. A medida que desarrollaba su discurso, combinando datos precisos con experiencias personales conmovedoras, el auditorio pasaba del asombro a la inspiración. Lupita no solo hablaba de los logros de la Fundación Estrellas Ocultas, también desafiaba convenciones educativas, cuestionaba políticas públicas y proponía un nuevo paradigma para la identificación y desarrollo del potencial humano. Lo que comenzó como la historia de una niña y una empresa en crisis, concluyó, se ha convertido en un movimiento que demuestra una verdad fundamental. El talento no reconoce fronteras de clase social, etnia o género. Solo requiere oportunidad para florecer. Nuestra misión es asegurar que ninguna mente brillante se pierda en la oscuridad de la negligencia social, porque cuando una estrella permanece oculta, no es solo ella quien pierde su luz. Somos todos nosotros quienes perdemos la oportunidad de ser iluminados por ella. La ovación que siguió fue ensordecedora. De pie, el público aplaudía no solo a Lupita, sino a la visión de un mundo donde el potencial humano no quedara limitado por las circunstancias del nacimiento. Entre la multitud, Gabriela observaba con lágrimas de orgullo. Alejandro a su lado parecía igualmente emocionado. Doña Concepción, sentada en primera fila como invitada de honor, asentía con satisfacción, como quien ve germinar una semilla que plantó hace mucho tiempo. Y en el escenario, Lupita Hernández, la niña que una vez buscó refugio de la lluvia en un edificio corporativo, ahora se erguía como faro de esperanza para miles de niños invisibles alrededor del mundo. Su historia apenas comenzaba, pero ya había iluminado constelaciones enteras de posibilidades para el futuro.